buenas tardes, estamos iniciando nuestro estudio bíblico. Hoy, 6 de enero 2021, rechazo hostil o adoración humilde. ¿Qué eliges? Ese es el título. Ahora, antes de sumergirnos en el tema, en el capítulo 2 del libro de Mateo, entonces, ya déjalo. Hemos seguido teniendo problemas con el audio, entonces les quiero animar. Seguramente no se escuchará del todo bien, pero volveremos a subir el video porque lo estamos grabando en otro dispositivo y espero que tenga un poquito mejor calidad, y por eso más tarde lo volveremos a subir. Simplemente ahora, para estar aquí en vivo, se los estamos comunicando. Esperemos que sea suficientemente bueno el audio para podernos escuchar. Si no, como quiera, ten paciencia, en una hora ahí estará el video completo. Vamos a cantar este bonito himno titulado "En la noche los pastores velan", de acuerdo al himnario que estoy utilizando. Este cántico naturalmente está basado en las escenas de la Navidad. Lucas capítulo 2, haciendo mención que había pastores en la misma región que guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. En la noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcitos ya, adorad al niño que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, Del oriente unos magos siguen la brillante estrella, quieren ofrecer regalos, traen muy grandiosos dones. Magos hoy venid, magos hoy llegan, adorad al niño que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, Con alegre reverencia en la bella noche buena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan, pueblos hoy venid, pueblos hoy llegan, adorad al niño que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, ¿Me ayudas? Bien, pues seguimos ese bonito cántico. En algún lugar leí que era una composición de ahí en México, pero bueno, creí que lo tenía aquí en el himnario, pero no es así. Les animo a que vayan a la Biblia, al Evangelio de Mateo, el capítulo 2, 6 de enero. Estamos, según las noticias, preparándonos para recibir una nevada que hace años no ocurre aquí en España. Confiamos en el Señor que todo será, pues que estará bien a medida de lo posible. Yo sé que hay personas que lo sufren más, otras menos. Hay expectativas buenas por un lado, por lo bonito que implica que caiga nieve. Yo sé que cuando no hay manera de estar buscando el calor o teniendo un lugar donde tener cierto resguardo y calorcito, pues es más complicado. Y oremos por esas personas que desde luego están padeciendo en ese sentido. Buscamos qué quemar también de repente para mantener el calor aquí en casa, como pueden ver, y gracias a Dios por la bendición de tener un lugar donde hacer fuego, pero la realidad también es trabajo. Yo siempre les hago la broma y les digo, eso de quemar leña es muy reconfortante y genera mucho calor, principalmente cuando tienes que partirla primero
y después, desde luego, al quemarla, nos proporciona calor en dos momentos, dos tiempos. Hoy vamos a la Biblia, Mateo capítulo 2, versículo 1, dice así: Cuando Jesús nació en Belén, Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, un tanto más, permítame leerles esta última porción que dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La Navidad ciertamente nos genera emociones, nos lleva a tener reacciones diversas. La inmensa mayoría de la gente del mundo occidental la recibimos con alegría, con gozo. Siempre me ha gustado enfatizar cómo cambian las actitudes durante este tiempo tan bonito, donde el clima favorece, al menos en el hemisferio norte, el clima llega a ser fresco. Les decía que estamos preparándonos acá para una nevada aquí en España. y naturalmente los adornos, los regalos, las reuniones especiales, que aunque este año han sido disminuidas o mermadas por el tema de la pandemia, no deja de ser algo especial, y como quiera tuvimos nuestro momento especial porque celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Aunque habitualmente en el tiempo se ha ido mercantilizando demasiado el asunto de la Navidad, creo que en esta Navidad al menos hemos podido enfatizar y enfocar un poquito el asunto de que a quien celebramos realmente es al Señor Jesús. Perdón. Ahora, decía que genera reacciones diversas, mayormente de alegría, pero por ahí siempre hay alguien que, por haber perdido a un ser querido recientemente o por tener una situación crítica en su vida ocurriendo, o simplemente por no creer en la deidad del Señor Jesús, ni siquiera en su existencia,
pues pueden llegar a menospreciar o aún rechazar este tiempo y verlo como un día como cualquier otro. Y la verdad es que todo ser humano tiene la capacidad y la libertad para decidir lo que quiere creer. Y permítame decírselos de esta forma. Hay muchísimas cosas que no tenemos de verdad todos los sustentos que quisiéramos tener, como hablamos en la sociedad postmoderna o metamoderna, como alguien ha dicho, que a nivel científico puedan ser probados. Es más, no se ha podido probar, científicamente hablando, los orígenes del hombre. Es un acto de fe, y de mucha fe, por cierto. Y leyendo por ahí un artículo, me encontré lo que muchas veces nos ocurre cuando estamos compartiendo el Evangelio con muchas personas y cuando damos razón de nuestra fe, sí, con las herramientas que hay. Hablamos de la documentación, de las formas, de la prueba histórico-legal, de elementos de veracidad de los manuscritos, donde la historia de la Navidad es descrita, donde se nos muestra la realidad histórica de Jesús y de sus hechos. Y es interesante que muchas veces uno puede aportar toda la evidencia que existe. Y como en algún momento Josh McDowell hizo en sus libros y desde luego también con la gente con la cual él compartiendo toda la evidencia que él había acumulado, llegó a puntos donde la gente le decían cosas como, bueno, la evidencia es contundente, es irrefutable, pero yo no puedo creer en lo que dices o aceptar esa evidencia o decidir creer en Jesús por mi posición filosófica. En otras palabras, simple y sencillamente no quiero creer. No importa las evidencias, no importa lo contundente que sean los hechos, no importa la historicidad de Jesús, mucha gente decide no querer creer. Estaba leyendo, insisto, un artículo donde una persona a lo largo de su vida estuvo testificándole a su tío y cuando él recién se convierte al Señor, pues no tenía todos los elementos, pero a medida que fue entendiendo y profundizando en su fe y adquiriendo todo este tipo de argumentación y de evidencias históricas que demuestran la realidad de la resurrección del Señor, y siguió compartiéndole a su tío a lo largo de años, su tío llegó a decirle finalmente muy similar a lo que acabo de decir. Toda la evidencia es clara en torno a que Jesús resucitó, le dijo él, pero simplemente no quiero creer porque no quiero cambiar mi vida. Y yo quiero animarte a que te des cuenta que, como lo dice el título de esta meditación, rechazo hostil o adoración humilde. Uno está ante una disyuntiva para tomar una u otra actitud y no puede haber palabras, no puede haber evidencias, no puede haber pruebas que lleven a uno de manera, y aún si lo fuera, y las hay desde luego, que lleven a uno a aceptar una u otra posición, porque si no será un tema netamente intelectual. Aquí es un asunto también del corazón y de lo que quiero, porque cuando me doy cuenta que la evidencia apunta que Jesucristo resucitó y es quien dijo ser, me doy cuenta también que eso genera una responsabilidad que muchas veces no quiero asumir. Y por eso mucha gente decide no querer creer. Y al analizar esta historia, la historia del mero nacimiento del Señor, el arribo de los magos de Oriente, nos muestra que también están esas dos vertientes, dos tipos de personas, quienes han querido creer y quienes no han querido creer, teniendo todos los elementos. ¿Y por qué estoy hablando de aspectos de evidencias y de ciencia y de pruebas? Porque dice la Escritura que del oriente llegaron a Jerusalén unos magos. La palabra en griego se escucha casi igual, magos, acentuando lo que sería la A. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir esa palabra? Hay gente que le llama tradicionalmente a estos magos los reyes magos, y tal vez por los dones que traían al Señor Jesús. Pero también es cierto que la Escritura no nos dice que fueran reyes, pero sí nos dice que eran magos. Y atendiendo a la palabra mago que aparece en griego en el Evangelio de Mateo,
Tenemos que darnos cuenta que las palabras, que las personas a quienes se les aplicaba esta palabra, este nombre de mago, eran personas que se les reconocía o es el equivalente a nuestra palabra científico en tiempos modernos. Era algo más parecido a un astrónomo. No era un asunto de gente que estuviera haciendo pócimas mágicas o conjuros o cuestiones así, no. O apariciones y desapariciones, no. Eran personas estudiosas y que debido a sus estudios habían llegado a entender que había tanto históricos, tanto proféticos, tanto astronómicos, que había una estrella que les indicaba la venida del rey de los judíos, del Mesías prometido. Y ellos, en todo su contexto, con todo su conocimiento, decidieron creer en esa evidencia y cuando vieron la estrella, emprendieron el viaje que los llevó hasta Jerusalén. Pero evidentemente, llegando a esa zona, a Jerusalén, la estrella la perdieron de vista o se desvaneció por ahí. Porque llegando a Jerusalén, preguntan directamente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sabían que ya había nacido porque vieron su estrella. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es interesante esto que ocurre con estos científicos, muy probablemente astrónomos. Pero volviendo al planteamiento que estoy haciendo y rompiendo toda regla homilética en esta tarde para comunicarte esta pregunta, ¿rechazo hostil o adoración humilde? Hubo gente que no solamente adoró y aceptó al Señor y le adoró con humildad, sino hubo gente también que le rechazó con vehemencia. El versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y aquí estamos viendo una reacción de preocupación y toda Jerusalén con él. Era una noticia, la verdad, perturbadora. ¿Por qué? Porque esto tendría implicaciones políticas, si eso era realidad, es lo que ellos pensaban. Esto tendría implicaciones de sublevación de parte de los judíos contra el imperio romano, y era algo que desde luego no querían. Y esto trajo esa turbación, este momento, la verdad, incómodo para estas autoridades, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, líderes religiosos, y los escribas del pueblo, conocedores de la ley de Dios, del Antiguo Testamento, porque ellos hacían copias a mano, muchas de ellas, conocían la Escritura. Fueron convocados ellos y Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Me llama mucho la atención este pasaje. Y la razón es que Herodes, aunque evidentemente no creía en el Mesías, convocó a los líderes religiosos, a los conocedores de la ley de Dios, para verificar el lugar donde había de nacer el Cristo. Era la pregunta de los magos de Oriente. Ellos no sabían con exactitud dónde era, pero sabían que tenía que ver con, que era cerca de Jerusalén, que son como 10 kilómetros nada más entre Jerusalén y Belén. Y fue y preguntó y buscó la respuesta de la misma escritura. ¿Y dónde viene la respuesta? Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Interesante. Porque los fariseos, los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, citaron una porción del Antiguo Testamento que es Miqueas capítulo 5 versículo 2, escrita aproximadamente 460 años antes que aconteciese. Una profecía perfecta en torno al lugar del nacimiento del Mesías prometido. Y esta la citaron para responder a la pregunta de Herodes que desde luego surgió en su mente esa duda porque es lo que estaban preguntando los magos de Oriente. Ahora, sabían los sacerdotes y los escribas que vendría el Mesías. Sabían que nacería en Belén. Y ahora escuchaban a estas personas importantes que estaban buscándole porque venían a adorarle. Pero en vez de ir a investigar, a corroborar, y si hubiera sido verdad como lo fue,
adorar de igual manera a Jesús como lo hicieron los magos de Oriente, que tradicionalmente se dice que fueron 3, pero la Escritura, como se dan cuenta, no nos da número, aunque sí fue más de uno porque lo habla en plural, y se tiene la tendencia de pensar que fueron 3 por los tipos de presentes que trajeron: oro, incienso y mirra, pero es simple y sencillamente algo que suponemos, no sabemos con certeza. Era más que uno, eso es seguro. Podrían haber sido 2, 10, 20, 100, podrían haber sido. Pero el punto es que estos magos, estos hombres trascendentes, importantes de Oriente, venían a adorarle. Y aunque los sacerdotes, que normalmente eran fariseos, y los escribas dieron una respuesta correcta, usaron correctamente la Escritura y mostraron con precisión dónde nacería el Señor, no acudieron a Él. No creyeron. Y déjame decirte una cosa, no creer no implicaba que no creían o no aceptaban la profecía bíblica, creían en ella, pero decidieron no ubicar su fe en la persona que estaba naciendo en Belén en aquel momento, decidieron no depositar su confianza en Él. Y es por eso que muchas veces la gente, cuando nos pregunta o nos dice, o le preguntamos más bien, ¿crees tú en el Señor Jesús? Y mucha gente dice que sí. La realidad está en que la respuesta puede ser una media verdad, o se refieren a creer como el asunto de tener una creencia de que Jesús es Dios, pero no han nunca depositado genuinamente su confianza en la persona y en la obra de Cristo. Y es lo que estos mismos sacerdotes y estos mismos escribas estaban haciendo. Sí creían en la Escritura, sí sabían dónde nacería el Mesías prometido, y aunque estaban teniendo ahí evidencias suficientes como para poder ir a verificar si ya había nacido, decidieron no seguir adelante. Decidieron no avanzar y detenerse. Igual que Herodes, quien fue hostil al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenían temor. Y por eso mucha gente no se acerca al Señor Jesús, porque tienen de verdad temor. Porque si Jesús es quien dice ser, hay que arreglar las cuentas con Él de verdad. En el caso de Herodes, pues es obvio que se quedaría sin trabajo directamente porque venía el verdadero rey. En el caso de los sacerdotes y de los escribas, venía quien sopesa los corazones y quien conoce la verdad y quien vive la verdad, quien es la misma verdad y quien es el verdadero juez que traería a evidencia sus obras malas. Las motivaciones oscuras que los llevaban al ministerio en ese momento y que se revelan más adelante, que por envidia le entregan cuando Poncio Pilato desde luego lo manda crucificar. Pero noten que es Herodes quien indica el camino. Es curioso esto. Es un incrédulo, es alguien quien no creía en el Señor, es alguien quien era hostil realmente al Señor, quien les indica el camino para encontrar el Mesías. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora, la tradición, como hoy estamos celebrando el Día de los Reyes Magos, como tradicionalmente se dice, sitúa muy cerca del nacimiento del Señor, la venida de los magos de Oriente. Pasó algo de tiempo, no fue el mismo día, no fue la misma noche, evidentemente, pero sí ocurrió poco tiempo después, porque todavía estaban en Belén. Recordarán que José y María habían ido de Nazaret a Belén para ser empadronados por mandato de Augusto César. Y ahí estaban por ese motivo, y ahí fue donde llegó el alumbramiento del Señor Jesús en Belén. Realmente era relativamente poco el tiempo, pero no fue definitivamente el mismo día. Y por eso de indagar el tiempo en que apareció la estrella, el viaje y todas estas cosas, para que llegaran en un tiempo cercano para adorar al Señor que ya había nacido, como sabemos por la historia bíblica. Ahora, él indagó en secreto, porque él tenía un plan que se revela más adelante, como sabemos, y como la Biblia dice, el versículo 13, que Dios le dice a José, revelándole en sueños, que se llevara a María y a José
a María y al Señor Jesús a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y sabes que lamentablemente esa es una de las reacciones, digámoslo así, comunes del ser humano contra el Señor Jesús. Nadie puede de verdad mantenerse neutral en torno a la persona de Cristo, porque o le aceptamos con el corazón o le rechazamos con los hechos. Dirás, pero yo no intentaría jamás matarle. La verdad, no podemos decir eso con certeza porque hoy lo vemos en nuestra propia sociedad. ¿Cuándo en tiempos pasados se hubiera imaginado que una madre mataría a sus propios hijos? Y hoy por millones, madres matan a sus propios hijos a través del aborto legalizado. Los matan sin ver a la luz, pero recuerden que la Escritura y que Dios no toma como inocente aquel que haga tal cosa y que cada quien recibirá el pago de sus propios hechos en ese sentido. Nadie se lo hubiera imaginado tal vez hace 40 años y hoy es muy común lamentablemente en muchas partes del mundo. Y tristemente no nos imaginamos lo que es capaz el ser humano cuando le damos la espalda a Dios. Y tal vez hoy todos diríamos, aún los que profesamos fe en el Señor Jesucristo, que nosotros jamás hubiéramos hecho tal cosa como Herodes de levantarse en contra al Señor y buscar matarlo en un arrebato de ira. Que no solamente buscaba matar al Señor Jesús, pero como dio la instrucción, mataron a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Había pasado tiempo desde el momento del nacimiento del Señor y él quería estar seguro que aquel niño había muerto, porque era una amenaza para él como rey, porque si era el rey de los judíos, eso lo ponía desde luego a él en peligro. Tristemente, muchas veces la gente no reconoce a Jesús, no le adora con humildad, porque hay otros intereses o se ven afectados los intereses personales. Hay temores realmente. No queremos, desde luego, o no se quiere honrar al Señor porque se piensa que se perderá mucho al reconocer a Cristo como el Señor y Salvador. Se piensa que tendré que dejar demasiadas cosas, tendré que cambiar, tendré que abandonar esto, tendré que aceptar esto otro y no quiero. Y es que finalmente a eso se reduce la ausencia de la fe en mucha gente, a no querer. Pasó con Herodes, pasaba con los sacerdotes y los escribas que conocían perfectamente la ley de Dios y veían cómo en el Señor estaban cumpliéndose las profecías y sin embargo aún así le rechazaron en su tiempo. Pasó con Herodes y sigue pasando con millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Gente que rechaza a Cristo por simple y sencillamente no querer aceptarle como Dios, porque al aceptarle como Dios implica que soy responsable delante de Él, que tengo que seguir sus principios, que tengo que seguir su enseñanza y no estoy dispuesto a hacerlo, muchos pensarán. Y por eso se le rechaza. Rechazo hostil o adoración humilde. Obviamente yo quiero animarte a adorar al Rey de Reyes. Obviamente yo quiero animarte a que deposites tu confianza en Él. Los magos de Oriente fueron guiados, sabían de su venida, tenían todos los conocimientos y con humildad acudieron en su búsqueda. Y es lo que te animo a que hagas en esta noche. Que acudas en búsqueda de aquel que murió por ti, porque cuando vino a este mundo, vino para tomar forma de hombre y para que años después pudiera ofrendar su vida por causa de nosotros. No hay nada que temer del Señor, al contrario, Él vino a una misión de rescate, por eso le llamamos el Salvador del mundo, porque vino a salvarnos, literalmente, porque vino a darse por nosotros, porque vino a pagar nuestra deuda. No vino para que no vino porque quería encadenarnos en deudas, sino vino a libertarnos de la más grave de las deudas que tenemos, la deuda que el pecado nos ha hecho acreedores. Cristo vino a pagar esa deuda y libertarnos de una vez por todas. Los magos de Oriente, los científicos, los astrónomos de Oriente vinieron, que fueron guiados por la estrella, sabían de su venida y acudieron desde luego buscándole, no tenían con certeza el lugar todavía, pero sabían por dónde estaba, la estrella los estaba guiando, llegan a Jerusalén, siguen indagando, tienen la información correcta e sin demora acuden a Belén para adorarle. Versículo 11 del capítulo 2 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, eran magos
gente de sabiduría, gente de conocimiento, postrándose le adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y cuando tú ves en el Antiguo Testamento los presentes que traían al rey Salomón, al rey David, te darás cuenta que el oro y el incienso eran comunes, son dádivas dignas de un rey. Y la mirra no se menciona, a menos que yo me equivoque, no recuerdo, en otros regalos para un rey, pero para el Señor Jesús es significativo. Porque la mirra tiene que ver justamente con su propia muerte, los dolores que vendrían, la amargura que sufriría aún propia María al verle ser traspasado como fue el Señor Jesucristo. Pero el punto es que ellos dijeron desde un principio: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y llegaron, lo encontraron, y eso es lo que justamente hicieron. Le adoraron. Al adorarle le estaban reconociendo como el Rey de Reyes. Al postrarse se estaban humillando delante de aquel que reconocían como más grande que ellos. Y al ofrecerle de sus tesoros le estaban dando de lo más grande, de lo más preciado para ellos. Y la pregunta es, ¿qué es lo más preciado que tienes? Déjame de responderte. Lo más preciado que tenemos todos nosotros es nuestra vida. Y no hay mejor dádiva que podemos dar al Señor, no hay mejor don, regalo que le podemos dar al Señor, ni más grande ni menor que nuestra propia vida. Es lo más y es lo menos que le podemos dar a aquel que lo dio todo por nosotros. ¿Qué harás tú? Le adoraron ellos reconociéndole como rey. ¿Qué harás tú? Ellos le entregaron sus mejores dones. ¿Qué harás tú? Ellos le buscaron y le encontraron. ¿Qué harás tú? Ellos utilizaron lo que sabían, tomaron la información que tenían, siguieron hasta dar con el Mesías, con el Hijo de Dios, con el Salvador del mundo, y le encontraron. Y sabes, no me cabe duda si tú eres un genuino buscador, una persona que con sinceridad busca la verdad. Si tú indagas en la palabra de Dios, encontrarás la verdad bendita en Cristo Jesús. Yo te quiero animar a que no dilates más, a que hoy aceptes una de las dos opciones, y no la del rechazo hostil, sino de la adoración humilde, donde te das cuenta que sin Cristo estamos en bancarrota espiritual. Te das cuenta que sin Él merecemos la condenación eterna. Te arrepientes de esa realidad y le abrazas por medio de la fe, confiándole tu destino eterno al Señor Jesús, quien murió y se levantó victorioso de la tumba, porque su nacimiento fue para poder ofrendar su vida en la cruz del Calvario. Y por eso es digno de toda nuestra adoración, nuestro amado Señor Jesús. Y hoy queremos cantarle una vez más. Únete con nosotros a este canto justamente que quiero animarte a entonar y que muchos por ahí lo pueden conocer. En la noche los pastores velan, que seas tú como uno de ellos. Una de las estrofas: del oriente unos magos siguen la brillante estrella, quieren ofrecer regalos, traen muy valiosos dones. Y yo te animo que como los magos, acudas hoy a Cristo también. ¿Podemos encender aquel, hija? En la noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcitos ya, adorando al niño que
Belén está, que en Belén está. Adorad al niño, que en Belén está, que en Belén está. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente año. Dios los guarde. Él está ahí, ya esperándonos. Así que podemos confiar que este año será mejor que el anterior. Dios les guarde.